Adelante. Amén, hermano. El título Factores vitales para el recobro de la vida de iglesia. Dice que entre los elegidos de Dios siempre ha habido la aspiración de ser avivados. O sea que desde el principio todo el mundo necesitamos ser avivados y necesitamos ser avivados. Queremos ese avivamiento eterno nosotros. Y dice aquí que podemos nosotros, en la vida de iglesia, podemos entrar a este nuevo avivamiento y llegar pues, a tener una revelación divina con Dios, que Dios nos ha dado a saber, una revelación de la economía eterna. O sea que el propósito de Dios sería cuando creó al hombre y en qué trato aplica a su pueblo escogido. O sea, que Él quiere recobrarnos totalmente, quiere que seamos uno con Él. O sea que la intención eterna de Dios es que tiene en su corazón es de impartirse. Él no tiene ningún egoísmo, nada que le impida querer impartirse. Lo que el hombre necesita quiere aceptar, tiene que tener esa disposición de que permitir que el Señor se imparte en nosotros. Porque muchas veces nosotros nos ponemos ponemos una barrera para que el Señor no llegue. El Señor definitivamente está dispuesto a impartirse en su pueblo. O sea que la Trinidad Divina, el Padre, el Hijo, por el Espíritu y su pueblo escogido, a fin de ser su vida y naturaleza. O sea que Él quiere vivificarnos, quiere tener ese avivamiento para que nosotros podamos disfrutar. Porque si nosotros no tenemos la palabra de Él, si no tenemos algún respaldo que nosotros hayan demostrado, por decirlo así, que tenemos esta palabra de Dios en nosotros. Esto es lo que nos hace aptos para poder recibir al Señor como en facilidad, para que Él pueda tabernacularizar en nosotros. Tiene que haber un como colchoncito ahí, como una apertura, como algo viviente, que es el haber leído la Biblia y que Él pueda venir a nosotros. Entonces, por otro lado, Él nos habla aquí que la revelación central de Dios y del recobro del Señor es que Dios se hizo carne. La palabra se hizo carne. La palabra se corporificó. O sea que eso ha venido a nosotros, la palabra de Dios, pero con Cristo como hombre. La carne llegó a ser el espíritu vivificante. O sea que después se transformó en el espíritu vivificante, y ese espíritu vivificante es el que viene a nosotros. Y dice que cuando se lee en Apocalipsis se ve que es el espíritu 7 veces intensificado. O sea que este espíritu se ha intensificado 7 veces para que nosotros podamos ver al Señor. ¿Y esto con qué fin? Para edificar la iglesia. O sea que el Señor, el propósito no es una persona individual, sino que es el hombre corporativo. Es la iglesia, edificar la iglesia. Eso es lo que Eso es lo que el Señor quiere, edificar la iglesia. ¿Qué pasó con el rey y la Sulamita? Que la Sulamita era una campesina sencilla, pero él tenía que transformarla para que él pudiera casarse con la Sulamita, para que tuviera esa misma naturaleza de reina, para que pudiera tener un mismo sentir. Eso es lo que el Señor quiere con la iglesia, que la iglesia sea edificada, pero edificada con su palabra, con su persona, con lo que Él es, no con nuestros deseos particulares o con muchas veces tenemos digamos, unas partes emotivas nosotros que queremos hacer las cosas por nosotros mismos, y ahí solo se va a encontrar fracaso, ahí solo hay fracaso, pero el Señor tiene este espíritu 7 veces intensificado para la iglesia, para que la iglesia llegue a ser el cuerpo de Cristo real y verdadero. Entonces, con esto, el Señor va a venir, pero tiene que ser una iglesia viviente. Y además, como
toda la Biblia, ¿a dónde va? En el Apocalipsis, ¿a dónde va? A la Nueva Jerusalén. Y que esa es la consumación, pues de ahí sí va a ser una sola entidad. Dios mezclado con los vencedores, con los que han llegado a la Nueva Jerusalén, que llegarán, pues llegaremos. ¿No? Entonces, Dios y el hombre dice que van a ser una sola entidad y única entidad es la mezcla de la divinidad con la humanidad. Él viene, cuando nosotros le recibimos a Él, es una mezcla del espíritu humano con el espíritu divino. Y esa mezcla que llegará a ser la consumación en la Nueva Jerusalén, la cual es la conclusión de toda la Biblia. Nosotros, ¿para qué trabajamos? O sea que tenemos que tener bien claro para qué trabajamos, en qué debemos fijar nuestra meta, como en forma individual y en forma corporativa, la Nueva Jerusalén. Esa es la consumación. Hasta ahí llegamos, tenemos que llegar todos los vencedores, todos los que sean fieles, sinceros, que no se dejen marcar por el sello de la bestia, que rechacen, aunque se mueran del hambre, porque va a haber muerte, pero no importa, porque hay una gran conclusión, que es la Nueva Jerusalén. Ahí va a ser la recompensa de los que no fueron marcados. Contrario a los que sí fueron marcados, aunque sean cristianos, que estén en la vida de iglesia, van a ir al lago de fuego, irremediablemente. Entonces, digamos, las iglesias de toda la tierra tienen que ser colaboradores, todos por igual, desde los ancianos y todos los que sirven y que tienen algún cargo y que puedan recibir esa revelación y que se les dé un nuevo avivamiento, sin precedente en la historia. Dejamos practicar la vida de tener a este Dios con nosotros, este Dios viviente, que este cuerpo de Cristo se edifique como un modelo corporativo, un modelo que vive en la economía de Dios, en el plan de Dios. O sea, que Dios necesita, ¿qué es lo que Dios necesita? Un pueblo corporativo, una iglesia corporativa, una iglesia sincera, unánime, una iglesia granítica, que sea un solo bloque, que sea un solo sentir. Esto es lo que el Señor busca, que su pueblo sea edificado, lleno del Espíritu, que sea lleno de la palabra, que tenga este ánimo, este denuedo para conocerlo a Él en lo más profundo. Entonces, de esa manera, mediante esta gracia, se va a levantar la iglesia. Esta revelación para que venga este avivamiento práctico, un aspecto práctico, una visión que tenemos que ver. Entonces, ahí lo dejo, hermanos, pues ustedes, hay otro espacito, pues puedo continuar. Un poquito más. Amén. Amén, hermano. Esta semana nos habla de algo que está en el corazón del Señor, y es que haya un nuevo avivamiento para que el Señor pueda venir, ¿verdad? Pues siento yo que depende mucho de este avivamiento el que el Señor pueda regresar a la tierra para consumar la era. Entonces es bien importante este nuevo avivamiento, porque pues de ahí va a suscitar varias cosas, ¿verdad?, que el Señor anhela. Y me gusta mucho esto porque en los primeros versículos nos habla cómo pues nosotros en una condición de muerte o en una condición de letargo, en una condición de indolentes, ¿verdad? El Señor debe hacer algo nosotros, ¿verdad? Para poder levantarnos de esa situación, esa condición, y darnos este avivamiento, ¿verdad? Pero en la semana nos da, no solamente nos habla de estas personas que se levantan en nuevo avivamiento, sino que nos da un panorama de qué es lo que el Señor anhela, ¿verdad? Y creo que este panorama es un panorama en el cual nosotros debemos de vivir, porque ya conocemos ciertamente lo de la encarnación del Señor, conocemos un poco de su vida humano, aunque no es suficiente, pero pareciera que conociéramos, ¿verdad? Pero en realidad creo que el Señor anhela hoy que vivamos en esta experiencia de la encarnación del Señor, en la experiencia del vivir humano del Señor, en la experiencia de la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Entonces nos abre un panorama de cómo el Señor se encarnó, pero
como decía el hermano Jorge, él llegó a ser el espíritu 7 veces intensificado. Y menciona esa parte como recalcándola, donde el Señor llega a ser el espíritu, porque esto tiene mucho significado para lo que el Señor pretende con respecto a este nuevo avivamiento, ¿verdad? Que tiene que ver con la vida del espíritu. Y me gustaba algo de todo este panorama que el hermano da, y es de que realmente el Señor hoy pues es un modelo de vivir para nosotros. Él fue un modelo porque él no vivió su propia vida, sino que vivió la vida del Padre. Inclusive él fue bautizado por causa de la justicia del Padre. Y él era ese tipo de modelo que pues el Señor necesitaba para llevar a cabo este propósito, ¿verdad? Entonces, toda esta visión que nos da de, de este vivir humano del Señor, de esta muerte, resurrección, también viene juntamente con este modelo, ¿verdad? Y una parte que va relacionada es lo que el Señor hacía, ¿verdad? Cómo es que este modelo nos lleva a algo que dijo el hermano Jorge, y es que él anhela hoy algo corporativo, ¿verdad? Él anhela hoy obtener no un individuo, aunque la salvación es personal, pero en realidad el propósito del Señor con respecto a esa salvación es corporativo, ¿verdad? Él anhela algo, y entonces empieza a hacer algo cuando va con la mujer samaritana, ¿verdad? Porque a él era necesario ir a este lugar por causa de esta mujer, y esto denota el modelo que nosotros debemos de seguir, porque es el modelo del corazón del Señor. Entonces, me gusta mucho en este día porque dice que es necesario que, digamos, ¿a qué se refiere ese avivamiento? Se refiere a algo práctico, ¿verdad? Pero no se refiere a una condición, sino que más bien se refiere a un fluir interno, ¿verdad? O sea, no nos dicen que nos levantemos en una condición, sino que realmente va a ser un sentir interno de levantarnos y de tener un nuevo avivamiento, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hablando del corazón de un padre, ¿verdad? Pues a un padre nadie lo obliga a que, pues, le dé de comer a sus hijos o esté pendiente de ellos, sino que de alguna manera hay algo en el interior del padre que hace que él haga las cosas por sus hijos, ¿verdad? Entonces, me gustaba esta parte porque al final tiene que ver con lo que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Y este avivamiento, que es algo práctico, es el resultado de esa vida interna, de esa vida en el espíritu, de ese vivir continuo en el Señor. No es que, por ejemplo, ¿verdad? Yo me voy a proponer cuidar a un joven, ¿verdad? ¿Qué va a pasar a las 2, 3 semanas, ¿verdad? Estoy bien emocionado, pero a las 2, 3 semanas ya no lo cuido, porque no tengo un corazón, no tengo tal corazón, no poseo tal corazón. Sin embargo, el corazón del Señor es diferente, ¿verdad? Y yo fui muy impresionado con esta palabra porque dice que nosotros somos estériles debido a que no tenemos este corazón, ¿verdad? Nosotros no tenemos ningún fruto, ¿verdad? Somos aquel árbol que está sin fruto, pues un árbol pelón, ¿verdad? Sin ningún fruto. Y decía algo, hermano, en uno de los días, decía que es necesario que nosotros pasemos, él hacía una comparación, decía él que debemos de invertirle a una persona 3 años, ¿verdad? Y nosotros a veces le invertimos 1 hora o 2 jóvenes o 2 horas a una persona, y ya queremos que esa persona empiece a dar resultados y cambios y que venga y sea un siervo fiel, ¿verdad? Cuando realmente ni siquiera le hemos impartido la vida. Entonces, trabajar con una persona durante 3 años parece que es mucho. ¿Quién puede hacer esta labor? ¿Quién va a desesperar en 3 años? Solamente aquel que tiene un corazón tal, que posee tal corazón, que es producto de la experiencia con el Señor. Entonces, vuelvo a repetir, no es una condición directamente, sino que este avivamiento práctico tiene que ver con el fluir de Dios dentro de nosotros. Y de verdad he sido muy impresionado porque, pues, para que tengamos 4 personas en la vida de la iglesia y que ellas vivan dentro de la iglesia, que funcionen dentro de la iglesia, dice que deberíamos de llevar 12 años. Y si nosotros nos ponemos a hacer nuestras cuentas y estadísticas, pues primero no laboramos con una persona por 3 años, ¿verdad? Es muy difícil, ¿verdad? Yo realmente no lo he visto, ¿verdad? Y segundo, que si empezamos a trabajar con un ritmo, luego decaemos, ¿verdad? O sea, no tenemos ese corazón y esa paciencia, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, hemos descuidado a los que están dentro de la iglesia.
Y dice ahí que ellos necesitan ser amados, necesitan ser cuidados. Dice que nosotros les deberíamos de hacer sentir bien a estas personas. ¿Por qué es que muchos hermanos no están en la iglesia? Porque no se sienten bien, no se sienten cómodos con nosotros, ¿verdad? Entonces, de alguna manera hemos fallado, ¿verdad? Porque no tenemos este avivamiento en medio de nosotros. Pero a ver, qué va a lograr qué va a lograr este avivamiento? Primero, tener esta visión, ¿verdad? Segundo, vivir de acuerdo al vivir de este Dios hombre, a este modelo, ¿verdad? De Dios hombre. Y para eso necesitamos la gracia del Señor, pero también necesitamos practicar esta vida, ¿verdad? En el Espíritu. Y pues por último, solamente quiero compartirles algo que leí en Hechos 3, ya que estaba leyendo Hechos 3 y pues cuando Juan y creo que es Juan y Pedro, pues van, si no estoy mal, a la sinagoga o al templo, pues se encuentran a un hombre cojo, ¿verdad? Tenía mucho tiempo de estar en esa condición. Y pues él, perdónenme, hermano, no recuerdo si es cojo o ciego, pero este hombre les pide algo. Y él les dice, Juan y Pedro le dicen, no, no tenemos dinero, no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre del Señor, levántate, ¿verdad? Entonces, lo único que estos hombres podían dar es algo que tenían, ¿verdad? Y este principio quedó muy grabado en mi corazón, porque nosotros no podemos dar algo que nosotros no tenemos, ¿verdad? O sea, solo va a ser una fantasía, solo va a ser algo de momento, pero si no hay una constitución dentro de nosotros, no vamos a dar nada, ¿verdad? Vamos a dar heno, jarasca, no vamos a edificar, sino que nuestras palabras van a ser vacías. Entonces estos hombres ciertamente tenían algo, ¿verdad? Y lo único que tenían ellos era lo único que podían dar. A veces nosotros les pedimos a los hermanos, pero es que de algo más, quizá no lo tienen, ¿verdad? Quizá no hay algo, ¿verdad? Pero eso denota también nuestra esterilidad con respecto a la iglesia y también con respecto a la preocupación que hemos tenido hoy por todos los hermanos, ¿verdad? Entonces el Señor hoy anhela un avivamiento. Este avivamiento es práctico, pero es el resultado de la vida interior. Y el Señor anhela este avivamiento por causa de que Él quiere regresar, ¿verdad? Él quiere regresar nuevamente. Entonces, pues nos da esa semana un panorama de este Dios completo, ¿verdad? Que logra su avivamiento en medio de su pueblo, ¿verdad? Entonces, alabado sea el Señor, ¿verdad? Que el Señor tenga la gracia, la manera para llevarnos a esto, hermanos, y que de verdad en estos últimos años, porque el Señor está por venir, que podamos ser avivados, ¿verdad? Que podamos realmente ser avivados. Amén, amén, hermanos. Gracias por el compartir. Eh, ahí nos compartió el hermano Jorge. Hechos 3, del 1, habla acerca de la sanidad del paralítico. Lo que compartías, Marvin, era paralítico. Muy bien. Ya nos quedan pocos minutos y quisiera pues compartir un poco y hacerles una petición, pero esta semana, y este es un libro que pues gracias al Señor que nos dio la luz de tomarlo, porque es consecuente al anterior, a la palabra santa anterior. Entonces venimos de lo que se dijo anteriormente y luego sigue y esto es maravilloso. Entonces, la semana, bueno, la palabra santa habla acerca de estos factores, ¿verdad? Los factores, los factores vitales para el recobro de la vida de la iglesia. Miren, estamos a estas alturas y necesitamos que se recobre la vida de la iglesia. Para ello hay ciertos factores que son importantísimos. Entonces, esta semana trata del factor que se llama cooperar. Ese es el nombre del factor que estamos viendo en esta semana. Y este factor de cooperar tiene como fin traer un nuevo avivamiento, que es lo que nos compartía Marvin, ¿verdad? La importancia de que exista un nuevo avivamiento, que esto dará fin a esta era y puede traer al Señor de vuelta. Entonces, se nos están dando, digamos, herramientas muy importantes para poder ser partícipes en este avivamiento, pero está centrado en esta palabra, cooperar. Y nos compartía, hermano Jorge, al principio del día 1, que cómo es que este asunto de ser avivados o experimentar tal avivamiento ha sido la aspiración de aquellos que han sido elegidos de Dios. Entonces, se nos dice, ¿cómo es esto, verdad?
podemos entrar en un nuevo avivamiento al llegar a la cumbre de la revelación divina que Dios nos ha dado. Entonces, como que en cada era o en cada momento o en cada hay un momento donde en este momento existe una revelación alta, en la cual, una revelación más elevada, ¿verdad? Sobre la cual, si la alcanzamos, podemos entrar en tal avivamiento. Tal avivamiento pone fin a una era e inicia otra. Así que hay que ver qué es esta cumbre de la revelación. Y pues los hermanos nos hablan que es la economía eterna de Dios, ¿verdad? Que es lo que estábamos viendo, que es que Dios se dispensa, ¿verdad? Que Dios se distribuye en el hombre para hacer la vida y la naturaleza de él a fin de que le exprese. Entonces, esto lo hace por medio del trato que él tiene con su pueblo escogido. Entonces, esta economía nos compartía Marvin, que es la intención del corazón de Dios, ¿verdad? El deseo del corazón de Dios, que es impartirse, ¿verdad? Entonces, esto es importante entender y ver. Por eso los primeros días nos hablan de este tema, de estos puntos en los cuales dice el hermano que los hermanos ancianos especialmente deberían tener una visión completa, ¿verdad? Entonces, esto lo cual para mí indica que son cosas en las cuales, o son verdades en las cuales debemos ser muy nutridos. Mencionaba Mario, sí, pues ya sabemos un poco de la encarnación, del vivir humano, pero decía, tal vez nos falta un poco más, y yo estoy de acuerdo en eso. Definitivamente nos falta más, porque aunque conocemos de alguna manera estas verdades, no son para nosotros una visión, ¿verdad? No nos ha impresionado tanto que cause en nosotros algún vivir, pero menciona en estos primeros días que este asunto de la unión divina, esta pareja divina, este romance divino, es la esencia de la misma Biblia. Entonces, es importante, ¿verdad? Que que estas verdades sean tatuadas en nosotros, ¿verdad? Que de veras comprendamos las implicaciones, ¿verdad? Yo creo que somos personas que no ven las implicaciones, o cómo se dirá, digamos, somos personas que no vemos las consecuencias, porque miren, en mi caso, digamos, a veces no comemos bien, y pasa como me pasó a mí, ¿verdad? No comer bien por tantos años me condujo a una condición de salud difícil. En todo ese tiempo comía y no me importaba nunca nada, ¿verdad? Otros no duermen. Vivimos de esta manera. Entonces, hay algo que es profundo en estas verdades, que deben llegar a ser en nosotros una visión. Entonces, los primeros días hablan de esto, ¿verdad? Por ejemplo, el asunto de que la revelación central de Dios y del recobro es que Dios se hizo carne. Miren esta forma de verlo resumida. La carne llegó a ser el espíritu vivificante. El espíritu vivificante llegó a ser el espíritu 7 veces intensificado a fin de edificar la iglesia, y que llega a ser el cuerpo de Cristo y lleva la nueva Jerusalén a ser consumada. Esto es un resumen muy concreto y muy corto, pero esta es la revelación de Dios y del recobro. Imagínense este asunto. Cada una de estas verdades, ser conocidas y rumiadas a profundidad, va a hacer que nosotros podamos entrar, dice el hermano, que vamos a poder entrar en este avivamiento. La conclusión de la Biblia, ¿verdad? Dios y el hombre llegará a ser una sola entidad, y esta única entidad es la mezcla de la divinidad con la humanidad, mezcla que llegará a su consumación en la Nueva Jerusalén, lo mismo que mencioné anterior, la cual es la conclusión de toda la Biblia. Entonces, hermanos, aquí mencionan el día 2, ¿verdad? Que todos los santos de todas las iglesias de la tierra, sobre todo los colaboradores y los ancianos, reciban esta revelación. Y entonces esto tiene como consecuencia que le pidan a Dios que nos dé un nuevo avivamiento, un avivamiento sin precedentes en la historia, que es lo que nos trae a continuación, cómo es que podemos entrar en eso. Que es
y Marvin ya nos compartió, el asunto de llevar la vida del Dios hombre. Este es un asunto de llevar a la práctica. Llevar a la práctica. Dice así, practicamos llevar la vida de un Dios hombre, la cual es la realidad del cuerpo de Cristo. Miren, esta palabra me gusta mucho e insisto en esto. Espontáneamente se edificará un modelo corporativo. Este modelo será el mayor avivamiento de la historia de la iglesia para traer al Señor de regreso. Y ahora define, ¿qué es esto del avivamiento? ¿Qué es un avivamiento? Es la práctica, el aspecto práctico de la visión que hemos visto. Entonces yo puedo lanzar la pregunta, como dice el hermano abajo, en los puntos que también ya nos mencionó Marvin, ¿verdad? ¿Por qué somos estériles? ¿Verdad? No tenemos el corazón, ni el corazón del Padre, ni el Espíritu del Hijo, para pastorear con ternura. Nuestro hablar y nuestra manera es querer hacer conciencia en las personas, a veces rascando en las heridas, ¿verdad? Como decía el hermano, muchas personas definitivamente no están con nosotros porque no se sienten cómodas y no se sienten bien con nosotros. Entonces, me llamó la atención esto, dice, los seguidores de Cristo fueron hechos discípulos por medio del vivir humano que Cristo llevó en la tierra como un modelo del Dios hombre. Y esto me sacudió porque, digamos, yo tenía la idea de que esta gente seguía a Cristo por el poder espiritual, digamos, ¿verdad? La presencia divina de Dios en la tierra. Sígueme, y lo seguía. Pero miren lo que dice este hermano aquí, que lo que impresionó y lo que hizo fue el vivir humano. El vivir humano. ¿Y a qué se refiere con el vivir humano de Dios hombre? Que vivió a Dios al negarse a sí mismo en su humanidad. Él no se enfocaba, dice aquí, en los milagros, sino que hacía el milagro y luego se apartaba. Y cuando hizo este milagro de multiplicar la comida para esta gente, él vio hacia el cielo y oró indicando que quien era el origen de la bendición era el Padre y no él. Este asunto me dice a mí que en lo que debemos trabajar y lo que yo debo trabajar es en mi vivir, porque bien lo dicen los hermanos, ¿verdad? Usted predique el evangelio y a veces hable. ¿Qué será este predique el evangelio? El vivir del Dios hombre que necesitamos tener, que y muy probablemente no tenemos. Este vivir de Cristo cambió el concepto que ellos tenían acerca del hombre, porque era un hombre viviendo de acuerdo a una manera diferente. Y dice aquí que nuestra vida debería ser una copia, una reproducción del modelo de la vida de Cristo. Así que nos deja este asunto a partir del día 4, cómo es el vivir que llevaba el Señor. Por ejemplo, él llevó una vida en la que tenía contacto con Dios. Vivía en la presencia de Dios incesantemente. Y el contacto que tenía con las personas era para ministrarles a Dios, para introducirlas en el jubileo de la economía neotestamentaria de Dios. Y este otro punto me llamó la atención. Él era un hombre a quien Satanás no tenía ninguna esperanza ni posibilidad. No como otros que nos pone Satanás una cosa y redonditos caemos, ¿verdad? Este era un hombre que no le daba ninguna oportunidad a Satanás. La única manera en que nosotros podemos llegar a tener esta vida es poner todo nuestro ser en el espíritu mezclado, al andar, vivir y tener todo nuestro corazón según este espíritu mezclado. Entonces, esto va a cambiarlo completamente. Entonces, la exigencia, o bueno, tal vez no la exigencia, sino que la meta o el objetivo que nos está poniendo ahora el Señor por medio de esta palabra es a edificar un vivir del Dios hombre. Al vivir de esta manera vamos a entrar en un nuevo avivamiento, ¿verdad? Vamos a participar en el ministerio celestial de Cristo para poder llegar a apacentar a sus corderos y pastorear a sus ovejas. Porque este pastoreo debe ser tierno. Necesitamos pastorear a las personas conforme al modelo del Señor Jesús en su ministerio, a fin de llevar a cabo la economía del Señor, y pone el ejemplo de la mujer samaritana, cómo es que él se desvió en su camino para poder predicarle a esta mujer y edificar y predicarle a ella de una manera tierna, ¿verdad? Él le predicó de una manera indirecta, lo que hizo es que le pidió agua, no le habló, tú eres pecadora, has estado, no, sino que después de que ella se abrió y entendió, le expuso el evangelio y le dio esperanza. Entonces, lo que mencionaba el hermano,
nos falta el corazón del Padre, un corazón que ama y que perdona. Esto es terrible porque, por ejemplo, nosotros en los hermanos no tenemos esperanza, ¿verdad? Pero tenemos que tener un corazón que ama y que perdona. Y también tenemos que tener el espíritu del Salvador, un espíritu que pastorea y que busca, que busca. Entonces, hermanos, esto es maravilloso en cuanto a lo que nos presenta aquí al frente. Nos está poniendo al frente de la solución para nuestra esterilidad. Hemos orado por muchos meses largos que el Señor nos dé nuevas familias, que el Señor nos extienda esta localidad, o tal vez hemos orado también por la salvación de nuestros familiares, pero estamos ahorita recibiendo la manera de cómo lograr esto. ¿Cómo podemos lograr esto? Edificando en cada uno de nosotros la vida del Dios hombre y ayudándonos unos a otros a tener este vivir adecuado del Dios hombre. Así que a mí, hermanos, quedan pues por comentar algunos de los días, el 4 y el 5, pero pues mañana estamos en la reunión también. Amén.